¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana y comenzamos Agenda Económica aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en nuestra revisión de cada mañana con los temas más importantes de este día, martes 14 de diciembre. Un día bien noticioso el que viene hoy. Muy importante también con las decisiones que va a adoptar el Banco Central. Partamos con nuestro resumen de noticias y vamos adelantando ya algunos de los temas que vamos a estar profundizando en nuestra edición del día de hoy. Y el primero de ellos tiene que ver precisamente con lo que el Banco Central va a resolver el día de hoy en su reunión de política monetaria correspondiente al mes de diciembre. En el mercado dan por descontado que el banco va a subir la tasa de interés. La pregunta es cuánto lo va a hacer desde el 2,75% en el que está al día de hoy. Ayer el grupo de política monetaria, este grupo que reúne a economistas que hacen sugerencias, análisis de política monetaria y sugerencias al mercado, plantean la idea de que aquí debería haber un nuevo golpe de timón de parte del Banco Central, un alza fuerte para anclar las expectativas de inflación y llevarían la tasa, en el caso de ellos, en la sugerencia que hacen, a un 4%. Vamos a ver qué es lo que resuelve hoy día el Banco Central. Estos niveles de tasa de 4% no se ven desde el año 2014, para darle una dimensión también histórica a lo que está ocurriendo en el día de hoy en un contexto donde las presiones inflacionarias son muy altas. Ya veíamos en el último reporte del INE que está en torno a un 6,7% en los últimos 12 meses. Pronto veremos detalles en una nota respecto a cuál es el debate que está dando el mercado sobre esta materia. Por otro lado, también vamos a estar analizando en la entrevista del día de hoy la aprobación en el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, de la extensión de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos. Recordarán ustedes que en el contexto de la pandemia se acordó prohibir el corte de los servicios de agua, de luz y de gas por no pago. Pues bien, esta ley vence ahora a fin de año, el 31 de diciembre, y hay un grupo de parlamentarios que está presionando al Ejecutivo para que se amplíe esta prohibición de corte, de tal forma de ir buscando soluciones para ayudar por un lado a las familias que todavía están en una situación económica más compleja, pero también de generar un balance desde el punto de vista de las empresas que hoy día tienen enormes cuentas por cobrar, muchas de ellas de sectores socioeconómicos más acomodados que en definitiva no necesitarían este beneficio. Ya estaremos revisando en la entrevista del día de hoy junto al diputado de PPD, Raúl Soto, cuál es el propósito del proyecto que avanza en el Congreso. Por otro lado, ayer conocimos detalles del balance que han hecho desde las AFP respecto al segundo retiro de fondos previsionales. Más de 15.500 millones de dólares se retiraron desde las cuentas de ahorro previsional para este segundo retiro. Casi el 94% de los afiliados pidieron sus fondos para este pago total. Fueron más de 9.200.000 solicitudes desde el segundo retiro. El plazo para hacerlo venció el viernes, por eso ya tenemos una mirada mucho más completa. La vamos a revisar también en instantes acá en Agenda Económica. En el trabajo de la Convención Constitucional se generó una polémica luego que la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, el gremio que reúne a los grandes empresarios en nuestro país, quedara al margen en las audiencias de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Quedó fuera la CPC, también el Consejo Minero para las audiencias públicas. Se dicen desde la convención que ha sido un problema fundamentalmente de agenda porque se recibieron más de 1.700 audiencias o solicitudes de audiencias que recordemos son abiertas. Hay, eso sí, molestia en el gremio empresarial. Ya vamos a estar revisando más detalles en unos minutos. Y como siempre, nuestra revisión del resumen de noticias la cerramos con los datos del mercado. ¿Cómo han partido hoy día los mercados en Europa, en Asia? Eso es lo que vemos en pantalla. El Eurostoxx cayendo, pero muy poco, 0,03%. Londres al alza, 0,29%. Y el DAX alemán, 0,12% en alguna de las cifras más importantes para comenzar esta mañana. Más temprano, en todo caso, el Nikkei en Japón tuvo un cierre negativo de 0,73% a la baja para el indicador japonés, en una jornada que estará marcada fundamentalmente por las novedades que hayan en relación a la Fed, la Reserva Federal en Estados Unidos, y sus mensajes respecto fundamentalmente a los plazos para el retiro de las medidas de estímulo económico. Mientras acá en Chile el IPSA ayer tuvo una fuerte caída, 2,37%, en el inicio de una semana clave en la antesala de las elecciones presidenciales, mientras que el dólar cerró con una baja también, 840 pesos para el dólar interbancario en nuestro país.
Bien, partamos entonces con nuestra revisión de noticias y abordemos de inmediato lo que podría ocurrir el día de hoy en la reunión de política monetaria del Banco Central, donde los consejeros y la directiva del Banco Central van a plantear probablemente un alza en la tasa de interés. Eso es lo que espera el mercado al menos. La pregunta, como lo decíamos al comienzo, es de cuál será la magnitud de esta alza de la tasa, pensando en el escenario inflacionario que está viviendo nuestro país. Es necesario anclar las expectativas, dicen algunos en el mercado, y para eso se requeriría un alza fuerte. ¿Qué es lo que proyecta el mercado? Es lo que vamos a ver en la siguiente nota de Belén Vázquez. No es solo por los retiros de fondos y su efecto en la inflación. Tampoco se debe únicamente a la incertidumbre política del país. El Grupo de Política Monetaria hizo su última recomendación del año para elevar la tasa de interés. 125 puntos base, llegando así a 4%. Era bueno quizás en esta oportunidad, dado que la actividad económica está cerrando más elevadamente que lo que se veía previamente, es que mantenga el mismo dosis de incremento que se hizo en la última reunión. La cifra va en línea a lo conocido el viernes en la encuesta de expectativas económicas, que proyectaba un alza al 4% en la reunión de este mes y una a 4,5% en la de enero. Mismo sondeo que también arrojó una proyección de 4,8% en la inflación a 12 meses. Los expertos estiman que si las expectativas se desanclan más sustancialmente de las metas del Banco Central, el proceso inflacionario podría volverse más persistente en el tiempo. Incluso hay quienes creen que el próximo año llegaríamos a una inflación de 2 dígitos. Esto obliga al Banco Central a actuar decididamente para asegurar el regreso de la inflación al rango meta dentro del horizonte habitual de la política monetaria. Y es que el alto costo de la vida responde a factores externos como el alza en el precio de los commodities, pero también a la expansión de la demanda por bienes y servicios causada por la liquidez que produjeron los retiros y las ayudas fiscales. Es justamente ahí donde se produciría una desaceleración en 2022 debido al agotamiento del efecto de los giros de los fondos previsionales y una normalización de la política fiscal y monetaria. Y asumiendo que no hay nuevo retiro de la AFP, y no hay más transferencias directas hacia las familias por parte del Estado, el consumo también perdería el combustible que lo ha estado alimentando. Va a haber una desaceleración sí o sí, no sabemos cuál es la intensidad de esa desaceleración y si va a derivar o no en una recesión técnica en el segundo semestre. Quizás probablemente haya por el lado de las empresas intentos a reponer los inventarios que se han reducido mucho durante este año, y esos pueden ser factores que suavicen también un poco la desaceleración. En cuanto a crecimiento, el último IMASEC de octubre llegó a 15% comparado con el mismo mes del año anterior. Una cifra que se verá reducida en 2022, llegando, según estimaciones del mercado, a 2%. Números que de todos modos deben ser confirmados en el informe de política monetaria de este miércoles y que, a pesar de la baja considerable, parecen no ser pesimistas. Va a depender mucho de cómo sea la política fiscal el próximo año. Dependiendo de esto, podríamos terminar en una expansión en 2022 algo más alta que la que se ha visto hasta ahora, ¿no? La depreciación del peso además prevé un panorama aún más complejo para nivelar la inflación a su meta. Este lunes el dólar cayó a 840 pesos, pero se prevé que no baje de los 800 en los próximos 2 años. Bien, una inminente alza a la tasa de interés que evidentemente va a tener efectos importantes a nivel macroeconómico, también en el bolsillo de las personas, pero que obedece fundamentalmente al alza de la inflación, que ha sido muy fuerte en los últimos meses. Revisemos cuál ha sido la evolución en la siguiente gráfica precisamente de la tasa de política monetaria. Alzas desde un 0,5% en que estuvo la tasa en su nivel más bajo en el momento en que la economía entraba en un shock producto de la pandemia. El 15 de julio se decide un alza inicial de un cuarto de punto a 0,75%. El 1 de septiembre viene el primer ajuste fuerte, sube al doble la tasa de interés, y el 14 de octubre viene este aumento histórico de la tasa de interés en 1,25 puntos base para llegar a 2,75%. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este 14 de diciembre? Bueno, dejamos la duda, pero el mercado se inclina por un alza fuerte nuevamente, dado los niveles de inflación que hay en nuestro país. No ha sido el único que ha hecho este proceso de escalada en las tasas.
De hecho, en otras economías emergentes se ha visto un proceso similar. En Brasil, por ejemplo, desde el inicio del año hasta noviembre pasado, el alza era de 575 puntos base. En otra economía emergente, Rusia, 300,25 puntos base. Mientras que acá en Chile, 225 puntos base desde el inicio de año a la fecha. ¿Seguirá el mismo camino? Lo que vamos a ver en las próximas horas cuando se produzca esta reunión de política monetaria. 8:10, vamos a otro tema para analizar lo que dejó el debate, el segundo y último debate entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. El día de ayer se realizó este debate organizado por Anatel, los canales de televisión abierta, y fue la última instancia para ir reforzando algunos puntos claves. Y en materia económica, fundamentalmente, se abordó nuevamente el tema de pensiones, que ha sido uno de los que ha tomado más fuerza probablemente también en las últimas semanas, por las propuestas de los candidatos, por los pasos que ha dado el gobierno. Escuchemos a Gabriel Boric refiriéndose sobre este punto, sobre su propuesta en materia de pensiones y cuál es el centro de la reforma que plantean para un eventual gobierno. Nosotros queremos crear un sistema que sea autónomo, en donde se respeten los ahorros previsionales de los chilenos y por lo tanto descarto de manera categórica de que por parte del gobierno se pueda hacer uso de esos recursos para otros fines. Queremos un sistema que sea autónomo como el Banco Central, que tenga criterios de inversión diversificados, en donde esté pensando en aumentar, por cierto, las pensiones. Estamos pensando en una institución sin fines de lucro. Yo no soy experto en los costos de administración exactos que pueda tener un nuevo sistema respecto a eso. Lo que sí sé es que hoy día las pensiones en Chile son bajísimas y que nuestra propuesta es aumentarla a todos en 250.000 pesos más de lo que ya tienen. Bien, la propuesta del candidato de Apruebo Dignidad, que recordemos busca generar un sistema de ahorro colectivo con la administración de este ente autónomo, muy distinta a la propuesta de José Antonio Kast, quien ha insistido en la necesidad de reforzar el sistema como está hoy día, con un pilar solidario más fuerte y con una cuenta de ahorro individual que se mantenga en el tiempo. Escuchemos qué fue lo que dijo el candidato del Frente Social Cristiano. Yo no defiendo las AFP, yo defiendo un sistema de capitalización individual donde yo sé dónde están mis recursos y los alejo de las manos de los políticos. ¿Cuál es la crítica que le hace a las AFP? ¿Perdón? ¿Cuál es la crítica que le hace a las AFP? Son muchas críticas las que le hago a las AFP. ¿Me puede decir una o dos? Pero uno, decía, no educar... Decía que admiraba a José Piñera y lo quería poner de ministro de Hacienda, hasta hace muy poquito. ¿O no? No, si estoy hablando con usted, Matías. Sí, pero si usted quiere poder responderle no, siempre hay ruidos colaterales por ahí. Bien, vamos a cambiar de tema, 8:13, como les contábamos en el inicio del programa, nuestro resumen, hay tensión que se ha generado tras la decisión de parte de la Comisión de Medio Ambiente de dejar fuera de las audiencias que está desarrollando en el trabajo de la convención a la CPC y al Consejo Minero, dos entidades gremiales importantes, por supuesto, en nuestro país. La CPC, recordemos, reúne a las distintas ramas de la producción y el comercio, mientras que el Consejo Minero, bueno, es la entidad gremial de esa industria más importante. Ha recibido 1.703 solicitudes de audiencia esta entidad, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención, y creó por eso mismo una subcomisión para definir cuáles serían los invitados, dado que por los plazos que tiene para su trabajo no se alcanzaba a recibir todas, explicaron desde esta instancia. Y se establecieron criterios de selección. Actores históricamente excluidos era uno de ellos, representación territorial o por tipo de organización, y de los cuales finalmente se decantó en 280 invitados. Bueno, los gremios y algunos convencionales acusan que el método para haber filtrado las solicitudes carecía de sentido común y criticaron la exclusión de organizaciones que son importantes, por supuesto, como la misma CPC, ya lo contábamos, la Comisión de la Producción y el Comercio, desde donde han apuntado que hay aquí alguna discriminación hacia el sector empresarial por el hecho de haber quedado fuera de esta instancia tan relevante, que es la que debería abordar algunos temas vinculados precisamente al modelo económico. Recordemos que la presidenta de la convención, Elisa Loncón, ya había rechazado una solicitud también de audiencia con el presidente de la CPC, Juan Sutil, por temas de agenda, y por eso lo había derivado precisamente a esta instancia, a la Comisión de Medio Ambiente. Escuchemos al convencional de la UDI, Pablo Tolosa, quien se refería precisamente a este tema. Se está redactando ese oficio
en el cual estamos solicitando, por parte mía y además de algunos convencionales que se van a sumar a este oficio, a la coordinación a objeto de que cuando toquemos el tema específico al momento de deliberar las normas, invitemos a expertos, académicos, a instituciones internacionales y a los gremios más importantes de cada materia para que nos puedan ayudar. Bien, vamos a ir a otro tema para contarles más detalles del balance que se hizo desde las AFP respecto al segundo retiro de fondos previsionales. El plazo para poder hacer esta solicitud venció el pasado viernes y ya hay números más concretos para tomarle el peso, en definitiva, al impacto que tuvo esta medida. 15.500 millones de dólares se retiraron desde los fondos previsionales de acuerdo al balance de las AFP y casi el 94% de los afiliados pidieron su retiro de fondo para realizar este pago de 15.500 millones, en el monto promedio en total de las administradoras superó 1.456.000 pesos según el balance informado el día de ayer, en un monto importante, aunque menor respecto a lo que había sido el primer retiro. Recordemos que queda todavía un tercer retiro aún vigente por un plazo de un año para poder todavía solicitarlo ante la AFP correspondiente. De todas maneras, este proceso da cuenta finalmente de la amplia cantidad de personas y del espectro total de afiliados que pudieron hacer estos retiros. Las administradoras ya hicieron estas transferencias, es el 9,1% del total del ahorro previsional que se mantenía en el sistema hasta el 30 de noviembre. 8:17, nos vamos a ir a un corte. Al regreso estaremos con el diputado del PPD, Raúl Soto, para profundizar en este proyecto que busca extender el no corte de los servicios básicos en el contexto de la pandemia. Volvemos de inmediato con más. Ya estamos de vuelta, 8:20 aquí en Agenda Económica, para analizar los detalles de esta ley que fue aprobada ayer en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que lo que busca es extender la normativa que prohíbe el corte de servicios básicos. Este paso sigue a un debate que se ha extendido en los últimos meses. Recordemos que esta ley que prohíbe el corte de servicios surgió en el contexto de la pandemia, de la crisis económica fundamentalmente. Vamos a analizar el tema. Estamos con el diputado del PPD, Raúl Soto. Gracias por el contacto, muy amable. Hola Seba, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, diputado. A ver, cuéntenos detalles de esta iniciativa, diputado. ¿En qué condiciones y en qué términos se propone extender esta prohibición de corte para los servicios básicos? Mire, en principio lo aprobado en general el día de ayer, en las mismas condiciones en las cuales esto ya fue legislado en agosto del 2020 y que fue prorrogado ya 2 veces, porque originalmente la ley era por 90 días, después se amplía a 270 días y finalmente en mayo de este año se decide ampliarlo hasta diciembre. Por lo tanto, el proyecto de ley o la ley que hoy día impide a las empresas sanitarias y eléctricas cortar los servicios básicos por no pago durante la pandemia, vence el 31 de diciembre. Claro. Ante la inacción del gobierno, nosotros no podemos seguir esperando. La verdad es que al ministro de Energía se le ha invitado 4 veces a la Comisión de Economía a poner sobre la mesa una propuesta para solucionar, ¿verdad?, el vencimiento del no pago y también la deuda acumulada, y no hemos tenido lamentablemente respuesta. Por lo tanto decidimos poner este proyecto en votación, que lo que hace es prorrogar por un año más, permitiendo el no corte hasta diciembre del año 2022. ¿Diputado? En las mismas condiciones, pero obviamente que estamos abiertos a evaluar el día de hoy en la discusión en particular algunas indicaciones que permitan morigerar la propuesta y hacerla viable. Sí, diputado, en el Senado había un proyecto similar, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y cuáles son las diferencias entre ambos proyectos? ¿Por qué no seguir con el trámite del que está en la Cámara Alta, por ejemplo? Lo que pasa es que más que un proyecto en el Senado, lo que hay es una mesa de trabajo que entiendo que estaría elaborando una propuesta que se han conocido algunos alcances a través de los medios de comunicación, pero sobre lo cual como Cámara de Diputados y como Comisión de Economía no hemos tenido ningún conocimiento formal, no hemos sido parte de esas conversaciones y por lo tanto estamos muy preocupados y por eso decidimos
finalmente darle curso a la tramitación de esta iniciativa, porque ya estamos, ¿verdad?, a pocas semanas, 2 semanas de hecho, de que se venza el plazo para el corte de servicios básicos, y los efectos que eso va a provocar en la población van a ser muy graves, desde el punto de vista de que van a empezar a haber cortes, y desde el otro lado, ¿verdad?, la gente no tiene una solución para poder pagar de forma adecuada las deudas que tiene acumuladas. Sí, ese punto es bien relevante, diputado, porque desde el otro lado ven en el sector de servicios, de aguas, de empresas sanitarias, digamos, y de empresas eléctricas, ven también un problema por el nivel de las deudas que se ha ido acumulando. ¿Es posible seguir extendiendo esto de manera indefinida sin hacerse cargo de esas deudas que están acumuladas? No, hay que hacerse cargo de las deudas. Yo creo que es necesario. Lo planteé ayer en la comisión. De hecho, yo no soy partidario de solamente abordar la prórroga del no corte, porque eso lo que implica es, claro, la gente va a poder tener el servicio, hay razones humanitarias para efectivamente que eso sea de esa manera, pero tú no puedes seguir aumentando el problema de fondo, que es la deuda acumulada. Tienes que dar una solución como Estado y como Poder Legislativo en este caso, y eso es lo que se va a abordar justamente el día de hoy. Hay, según estimaciones, 600.000 deudores de las sanitarias cuya deuda promedio es aproximadamente 350.000 pesos de más de 60 días de atraso, y 880.000 deudores de las eléctricas con una deuda promedio de 540.000 pesos con 45 días de atraso. O sea, hay un problema real que está afectando, en mi perspectiva, en mayor parte a familias vulnerables y de clase media, y el Estado tiene el deber de darle una solución a esos problemas, ya sea por la vía, ¿verdad?, de dar facilidades de pago, de establecer ciertas condiciones socioeconómicas que permitan condonar el todo parte de esa deuda, ¿verdad?, dar una cantidad de cuotas más razonables del punto de vista del prorrateo que se va a hacer. Esos son elementos que hay que efectivamente estudiar, y lo vamos a hacer el día de hoy. Tenemos plazo hasta las 12 del día para establecer indicaciones a esta iniciativa, y se votará durante la tarde de hoy hasta total despacho. Claro, porque además dicen desde las empresas hay una proporción importante de esas deudas que está en sectores que son principalmente acomodados, o sea, gente que teniendo recursos para poder hacer el pago, no lo ha hecho porque sencillamente tiene la posibilidad abierta de no pagar las cuentas. Eso es lo que plantean desde las empresas, al menos. Eso yo lo desmiento, Sebastián. Esa afirmación está basada en conjeturas que son sacadas, en definitiva, de los montos mensuales que la gente paga. Ya se hace una estimación, una proyección en base a la cantidad mensual que paga por concepto de servicios básicos, claro, pero no hay ningún cruce de información real, efectivo, respecto de la capacidad socioeconómica y de ingreso de las familias chilenas respecto es una presunción. De quienes tienen deuda. Es una presunción, y yo creo, basado en la realidad que yo he conocido, al menos en mi distrito, en la región de O'Higgins, que la gran mayoría de las personas que tienen deuda acumulada son familias vulnerables y de clase media. Prueba de eso, creo, es que efectivamente el 90% de la población está pagando las deudas. Yo creo que lo razonable es entender que a nadie le gusta tener deuda, y por lo tanto que quienes pueden han ido pagando, y quienes no han tenido la posibilidad por distintas situaciones que lo ha afectado particularmente, ¿verdad?, esta pandemia y sus efectos económicos sociales, han ido acumulando, y hoy día tenemos que darle una solución a ellos. Por lo tanto, yo le pediría al gobierno y a las empresas que den cifras reales respecto de la condición socioeconómica de las familias que tienen deudas acumuladas, para actuar en base a eso y no en base a conjeturas o presunciones. Pero usted es partidario efectivamente de que se busque pronto una solución a ese tema de fondo, como lo ha planteado el gobierno, con esta solución tripartita, digamos. Sí, absolutamente. Lo que ocurre es que el gobierno le está negando la sal y el agua a la clase media de los sectores vulnerables de nuestro país. No es posible que se hayan negado al cuarto retiro, al quinto retiro, que se hayan negado a la extensión del IFE universal hasta marzo, que se estén negando a la extensión del plazo para la provisión de corte de servicios básicos, porque estamos en una situación de reactivación, efectivamente, pero en esa situación de reactivación las familias chilenas requieren un último empujón, y no se puede quitar todos los apoyos y todas las ayudas sociales de un día para otro, porque eso tiene que ser gradualmente, de forma paulatina.
Por lo tanto, esperamos que el gobierno se sume a esta tramitación, que vaya el ministro, ojalá el día de hoy, a la Comisión de Economía a poner la visión del gobierno sobre la mesa en esta materia. De lo contrario, estamos obligados a avanzar en la tramitación de esta iniciativa, que es una moción parlamentaria, igual como lo fue la de agosto del 2020, que el gobierno terminó vetando y que perdió ese veto además. Diputado Soto, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, hasta luego. Día 8:28, ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Queremos dejar los invitados a que esta tarde en Agenda Económica PM a las 7:30 de la tarde vean el debate que vamos a organizar con los encargados económicos de los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán este fin de semana en la segunda vuelta. José Luis Daza, representando al comando de José Antonio Kast, y Diego Pardo, representando al comando de Gabriel Boric, estarán en un debate para abordar temas fundamentalmente económicos de los programas de ambos candidatos esta tarde a las 7:30 en Agenda Económica PM. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales en Conexión.